Ah, bien, veo que sí me escucháis. Vale, genial. Hola, Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! estábamos, ¡Mira personas! No me lo puedo creer. ¿Qué tal? estábamos aquí esperando 5 minutitos, ¿vale? A que se conecte todo el mundo. Descansad lo que queráis, ¿eh? Yo estoy por aquí ya. Si alguien quiere hablar, aquí estoy. Vale, es que Preparada. preguntaban ahora por el chat que la hora a la que empezaba la sesión, a las 5 empieza, ¿vale? Así que Perfecto, no os gracias. preocupéis, vamos bien de tiempo. Gracias, guapa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sara? Bien, ¿y tú cómo estás? Un poco nerviosa. Tenemos ahí esas mariposillas, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Va a Sí, ir sí. genial, ya verás. Me lo vas a hacer estupendamente. Esperamos compartir esto con todo nuestro amor y que lleguen cositas y que inspire o que sume, más que nada. Y ya Sí. está, cada una, ¿no? Desde su lugar. Su parcelita, que haga lo que pueda y lo que Ahí, crea. ahí estamos. Eso es lo más importante. Y así nos conocemos también, que va muy bien conoceros a todas, que Pues hacéis sí, muchas cosas estupendas, todas. sí, sí, sí. ¿No? Pues nada, aquí estamos. A ver, Bueno, tú tienes que hablar a qué hora, Itaísa. empiezas tú y yo Sí, tengo, es que claro, después. con la hora canaria voy Ay, mi amor, que estás en Canarias, claro. un poco desorientada. A las 5 menos cuarto entro yo, hora de aquí, 6 menos cuarto hora de ahí, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí, puede ser, ¿no? 6 menos cuarto, sí, claro, si yo empiezo ahí cuarto, seguro. Vamos, pero seguro. Sí, Y sí. después las preguntitas para quien quiera preguntar y Ahí, aportar también. ahí estaremos. Bueno, qué bien, ¿no? Así, que ¿cómo estáis por allí? ¿Qué tiempo tenéis? ¿Cómo está la Pues cosa? desde ayer ha habido una borrasca de viento, lo que no suele ser habitual. Mm, Viento, lluvia y bastante frío para lo que es es aquí las Canarias. temperaturas. Qué Sí, fuerte, aquí también estamos así, ¿eh? sí, he Casualidad. visto que por ahí hay calima también, que siempre llega aquí como primero, pero la zona de Valencia, Murcia, por ahí está lleno de calima. Es una cosa horrorosa esto, ¿eh? Aquí llueve, todo nublado todo el tiempo, gris, frío, viento. Digo, yo no sé si es que, pero me extraña que allí también, ¿sabes? Porque normalmente es bastante Sí, diferente el vino, a tiempo. ver, aquí ayer hubieron bastante viento en Tenerife y demás. Yo estoy en Gran Canaria y por mi zona no mucho, por la capital parece que sí, pero bueno, ahí estamos, Bueno, más o menos. Ya hoy está, ahora parece que salió el sol. paciencia mejor. Aquí no, no hemos tenido esa suerte. Qué rollo. Jolín. La ¡Ay, mira verdad. una tribeña por aquí! ¡Qué alegría! Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Almería, Almería, cómo me gusta que haya gente de todos lados. Esto me da la vida a mí, ¿eh? Esto de que haya gente de todos los lados es lo que claro, nos ha permitido lo online, ¿verdad? Hemos perdido cosas, pero claro. eso lo hemos ganado, ¿eh? ¿Verdad? Para poder contactar con todo el mundo. A mí eso me alucina todavía hoy, ¿eh? Ya llevo 3 años y todavía no me lo creo. Es como, ¿cómo Sí, puede ser que estemos o sea, contactando con que gente? lleguemos a todo, la Me verdad. parece brutal. Bueno, que sean Cosas, oportunidades. sí, cosas muy buenas que tienen las tecnologías. Total. Bueno, pues a ver qué hacemos con media orilla, que yo, yo tengo un palique que no veas, ¿ves? Ah, Estoy ahí en plan, me tengo que ajustar, me tengo que ajustar. Siempre hago confes súper largas y hasta los directos de Instagram que hago son más largos. es que, ¿sabes qué? Es que quieres contar, a mí me pasa que quiero contar tanto Que no podemos. que al final digo, no, céntrate en lo que quieres que llegue y ya lo demás en otra ocasión o lo que sea, porque hay tanto que contar, pero bueno, a ver qué podemos hacer en media hora. Claro que sí, ahí estamos, aportar y bueno, todas las que estáis aquí en oscuro, espero que estéis cómodas en casa con la mantita, se hace frío, me dais envidia ahora mismo, pero bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar o poner la cámara o no sé, esas Si es cosas. que se sientan libres. Sí, claro, por supuesto, ya ves tú. Yo como ya me he acostumbrado a hablar sola delante de la cama, no sé si te pasa a ti, pero yo antes para esto, vamos, pero ahora, Sí, es verdad, con los directos y las stories en Instagram ha sido un descubrimiento también. buah, ya ves, yo no hacía antes stories y Ah, ahora todos los días hago una story. En fin, bueno, es pues, cuestión de ver. bueno. Saludos desde México, desde Almería, Ah, desde dice Canarias, que fuerte, dice que les otra. han pedido que apaguen las cámaras. Ah, vaya, qué cosa más rara. Ah, bueno, a lo mejor por la grabación, quizá. Claro, por el tema de protección de datos, probablemente, sí. Ah, puede ser, puede ser. Mm.
Vaya, qué pena. Desde Córdoba, Argentina. Sí, México, qué maravilla. Madrid, qué guay. Me gustaría veros las carillas un momento. ¿Quién está ahí? Yo es que soy muy de ver las caras, ¿eh? Pero sí, mira, ves desde Canarias con frío y manta. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Hola Sheila, Hola. qué bien. Claro, hombre, Analia Gabriela, ¿cómo estás? Qué guay veros. ¿Ves? Qué bien. Es que somos persona, ¿eh? Somos persona. Hola Claudia, ¿cómo estás? María José, por ahí, podéis apagarla, ¿eh? Luego, no, tranquilas, que no os voy a obligar aquí, menos si lo han dicho las másters del evento. Hola Noelia, ¿cómo estás? Claro, es que además, nosotras que nos dedicamos a trabajar con personas, el contacto es A mí súper me cuesta. claro, es Yo súper tengo unas importante. ganas de volver a la presencialidad ya, aunque seguiremos con esto, porque al final es lo que tú dices, es una posibilidad que se ha abierto y que tenemos ahí que no podemos desaprovechar. Pero a mí la presencialidad, ahí viene Andrea. Sí, ya estoy aquí. Andrea, guapa. Perdón por interrumpiros porque veo que estabais teniendo una conversación muy interesante. Aquí charlando. Sí, ya os veo muy relajadas además. Y bueno, nada, vamos a empezar ya son las 5. Y bueno, para aquellas personas que no estuvisteis en la sesión de mañana, me quiero presentar. Mi nombre es Andrea Sanjurjo, soy educadora social y formo parte del equipo de Talentia Formación, la entidad de formación encargada de organizar estas jornadas. En primer lugar, mis compañeras y yo queremos daros las gracias por inscribiros y por asistir, por estar aquí ahora y dedicarnos tiempo, ya que son nuestras primeras jornadas virtuales sobre estrategias para la resolución de conflictos en infancia y adolescencia y pues nos hace mucha ilusión. Estamos súper contentas con la acogida que han tenido las jornadas en redes sociales y pues eso, queríamos daros las gracias antes de empezar. Vi que ya estabais comentando un poco por qué estaban las cámaras y los micros apagados. Sí que es verdad que en la sesión de mañana pedimos que se apagaran simplemente para evitar interferencias, porque éramos muchas personas conectadas y no queríamos interrumpir a las ponentes, ¿no? Y bueno, más cositas importantes. Nada, que al acabar las dos ponencias reservaremos unos pequeños minutitos para que las personas puedan plantear pues dudas, preguntas o incluso compartir reflexiones que les hayan surgido al escucharos. Y además también voy a resolver ya unas cuantas dudas que surgieron en la sesión de mañana. Deciros que algunas de las ponentes nos van a pasar los materiales que utilicen en sus ponencias y que os los haremos llegar mañana en un email. También deciros que os enviaremos las instrucciones para descargaros el certificado de asistencia, que es importante y sé que muchos de vosotros y vosotras lo necesitáis. Y por otro lado, también os enviaremos el enlace a YouTube, a nuestro canal, para poder ver las jornadas en diferido, ¿vale? Para todas aquellas personas que no pudisteis asistir a todas las ponencias o que lo queréis compartir con compañeros y compañeras. Y bueno, nada, deciros que estamos muy contentas porque contamos con 4 profesionales maravillosas del ámbito social y socioeducativo con las que comparto profesión y que estoy también muy contenta porque se generen estos espacios de diálogo, de reflexión y de acercarnos un poquito a nuestra realidad profesional, que a veces es muy desconocida, y gracias a Talentia Formación por posibilitarlo, ¿no? Y bueno, para empezar, ya conocéis a Sara, que estaba hablando. Ella es educadora social especializada en adolescencia y Sara ahora nos va a hablar un poquito sobre el establecimiento de límites y la oportunidad educativa que representa el conflicto. Así que no me extiendo más y adelante, Sara. Pues muy bien. Empezamos antes de tiempo, ¿eh? Yo no sé si hay alguien que se conectará a cuarto esperando que esto empiece a cuarto. Yo te lo digo, Andrea, por si acaso, ¿eh? Para que luego no entren a la mitad y digan, no, pero no era cuarto, ¿verdad? De todos, sí. Espera, ahí, ahora me veis. De todos modos, las jornadas están grabadas, pero si queréis, esperamos 5 minutitos, no pasa nada. Claro, básicamente, yo porque lo digo, porque puede que haya alguna persona que haya hecho el esfuerzo de organizarse para las 5:15 y si de repente empezamos y ya me ve aquí, hola, bla, 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 igual no, ¿eh? Igual lo ven después. Pero no te preocupes, sí tienes razón, podemos esperar y si queréis vamos charlando, nos hacen alguna pregunta y aprovechamos, ¿vale? Claro, por ahí podemos avanzar. Yo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, genial. Yo, si queréis, os voy explicando un poco cómo he enfocado esta charla, porque solo tenemos media hora, entonces una media horilla
que es, mira, podéis aprovechar, exacto, podemos aprovechar para conversar, es muy importante. La he enfocado para profesionales y estudiantes, aunque siempre, si hay alguien por aquí que no es ni profesional del ámbito socioeducativo ni estudiante, pues también puede aprender cosillas. Mi idea es transmitir lo que he ido aprendiendo en estos 24 años que llevo trabajando con personas, que son muchos, ¿no? Y ahí están todos esos aprendizajes, por eso media hora a mí siempre se me suele quedar muy corta, pero he enfocado la charla para que podáis salir de aquí con una visión de cómo entiendo yo el conflicto y cómo nos ayuda el conflicto en la intervención cuando estamos acompañando a personas adolescentes, de forma grupal o individual. Vamos a hablar un poquito de eso. Va a ser una charla donde no vamos a poder profundizar en muchas de las dinámicas o muchas de las estrategias, pero bueno, eso nos lo guardamos para otra charla y la vamos a orientar solo a estrategias. Y la idea es esa, que sepamos que el conflicto es una de las herramientas principales también para poner límites. Pero ahí vamos, luego no lo avanzo mucho. Por eso decía yo, me sabe fatal lo del haceros esperar, pero es que entiendo que seguramente alguien se conectará después. Luego viene cuando no se conecta nadie y entonces es como, hola, ¿qué tal? El desierto. Pero si alguien quiere aprovechar para preguntarme algo, si alguien se ha quedado con alguna cosa en el tintero de las que ya me conocéis, y estáis por ahí en Instagram y me seguís y las cosas que voy diciendo por ahí, las barbaridades que voy soltando por ahí, ¿alguna tiene alguna cosa que decir o alguna pregunta? ¿O me conocéis todas? No lo creo, ¿no? Que levante la mano quien me conozca o que lo diga por el chat. Sí, me conocéis. ¿Cuál es el Instagram? Luego os lo enseñaré también para las que no me conocéis. Genial, ¿ves? ¡Qué bien! Hay gente que no me conoce. Gracias. Está muy bien a todas, os abrazo desde aquí. Hay gente que sí que me conoce de Instagram. Bueno, básicamente, como muy bien ha dicho Andrea, soy educadora social. Luego me volveré a presentar por si se presenta alguien más, hay cuarto. Pero ahí estoy en Instagram muy activa todos los días, pegándoos unas chapas impresionantes de muchas formas. Hay chapas escritas, chapas en vídeo, chapas en forma de directo, historias, y lo que hago por allí básicamente es trabajar para la sensibilización sobre la adolescencia. Veo por aquí, exactamente, veo por aquí, exacto. No te conozco, pero un placer poder escucharte. Gracias a todas. Qué bien, son bienvenidas tus chapas. Muchas gracias, María José. Las educadoras somos muy de chapas, ¿verdad? Cosa que no recomiendo nada a las familias. Las familias tienen que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y las profesionales tenemos la capacidad de dar chapas que sean útiles, porque sabemos cómo hacerlo, en principio, No siempre, porque tenemos que estar ahí, ¿no? Actualizándonos con cada caso y con cada persona que acompañamos, pero sí que es importante que podamos dominar el arte de la chapa. El arte de, yo le llamo el arte de la chapa porque hay muchos artes cuando educamos, pero uno de ellos es el arte de la chapa. ¿Qué decís por aquí? ¿Qué son las chapas? Soy de Chile. Claro, queridas amigas que no sepáis lo que significa chapa, os lo explico ahora aprovechando estos minutillos. Una chapa es dar un discurso, ¿no? Esas conversaciones largas que tenemos con las adolescentes, en las que las hacemos reflexionar y en las que hablamos mucho, ¿no? En la familia, aquí en España le llamamos chapa. ¿Os suena a las demás? ¿Hay alguien que le suene? A ver si solo lo vamos a decir en Cataluña y va a ser esto un drama. ¿No? ¿No lo decís en Canarias? Sí, que no, Ay, que no suena, que no suena, que vale, no solo en Cataluña. ¡Qué No, susto! no. Digo, a ver La si... chapa se dice muy bien y los adolescentes también esa palabra la tienen muy bien Ahí interiorizada. En Galicia, aquí también lo decimos, ¿eh? Bien. Claro, es que en España yo creo que sí que se usa mucho. ¡Ay, mira! ¡Qué bien! Aprendemos cosas. En México es echar choro. Me encanta. Estas palabras son brutales. En Canarias también dicen por aquí. Echar choro, me encanta. ¿Cómo se dice en vuestros países? En Chile, ¿cómo lo decís a esto? Cuando una educadora está ahí hablando con un adolescente, en estos momentos trascendentales del día a día, en las tutorías, las entrevistas. En León también, en Colombia es echar cantaleta. ¡Oh! Voy a apuntármelo todo, me encanta. Cantaleta, choro, sí, de verdad os lo digo. Aprender esto es una maravilla. Así cuando hable para mis compis de Colombia, pues sabré que no tengo que usar sino que chapa, sino cantaleta. Muchas gracias, aprendo un montón. Y era en Colombia, cantaleta, era, ¿veis que bien? Hay bastantes personas de allí, ¿eh? En México era choro. Qué bien. A lo mejor decís, esta tía está loca. Un poco sí, tengo. Las educadoras todas un poquillo de locura debemos tener.
porque el día a día nos pone a prueba y tenemos que ser muy creativas. Pero cantaleta lo dicen en forma de, uff, que me está diciendo muchas cosas. Sí, es que es un poco esto, ¿eh? El sentido, Paola, un poquito es así. Bueno, no sé si hay algún otro país por ahí que nos quiera decir cómo se llama chapa en su país. Así tanteamos cómo está el chat de activo, cómo estáis activas las que estáis ahí detrás y vemos cosillas. ¿Nadie más? Qué pena, solo he aprendido 2 maneras de decir chapa. No es demasiado, pero otro más. A ver, después de soltar la chapa viene el qué pesada. Sí, eso lo suelen decir más a las familias. A las familias lo de la pesadez, a las profesionales a lo mejor no tanto. El vaya rollo también es bastante familiar. Os lo dicen como educadoras vaya rollo también. Las que estáis por aquí que sois profesionales. A mí lo que me solían decir mucho y me suelen decir todavía es que sí, que ya, ¿no? Cuando les estás hablando, recordando algo, pero creo que como profesional me encuentro menos con el qué pesada. Así como las familias tienen mucha tendencia, en Chile es dar la lata. Muy bien, eso, no rayes, eso también es bastante familiar, ámbito familia, ¿eh? No me rayes, estas cosas. Dar la lata aquí también se usa, ¿eh, Chile? Dar la lata, esa la tenemos en común. Igual a veces lo decimos de forma diferente o lo utilizamos en situaciones diferentes, pero sí más o menos. Bueno, así veo que algunas estáis despiertas, ¿eh? Ahí detrás. ¿Sois profesionales? ¿Sois familias? ¿Qué sois? ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis? Mi hijo adolescente, aquí tenemos una mamá de adolescente, dice, ay, espera, que me lo he saltado. El chorreo, sí, como cuando te dejas el grifo abierto, me encanta. Orientadora, genial, educadora social, psicóloga y encima madre de un adolescente, que eso tiene un plus, educadora infantil, mamá de preadolescentes, prepárate ahí, educadora social también, estudiante de educación social, integradoras sociales, bueno, qué bien, ¿no? Qué alegría todas las colegas por aquí. Mamá y educadora empezando por fin a trabajar de educadora en un centro. ¡Un aplauso! Un aplauso. Maravilla. Ah, mira, psicóloga y sexóloga, muy interesante todo. Más educadoras sociales, qué guay. Bueno, así nos vamos a entender bien, ¿eh? Psicólogas, educador social, educadora. Ay, digo, ay, un chico. Pero no he visto todavía chicos por aquí. Hay algunos, ¿eh? Sí, un abrazo, chicos, donde estéis. Y chiques también. Educadora de párvulos. Muy bien. Directora de Lleura, muy bien. Esto es Cataluña, ¿eh? Madre adolescente, además, con ese plus añadido. Educanda en CRAE. Ha sido educanda en CRAE. ¡Wow! Educadora social. Un abrazo de Siré, que además nos llamamos igual. Mi segundo nombre es de Siré. Más educadoras sociales, educadora adolescentes. Bueno, madre mía, qué maravilla. Estáis ahí, ¿eh? Chan, chan. ¿Ves? Parecía que no había nadie y sí que hay gente, ¿verdad? Bueno, quedan 3 minutillos. Andrea, ya me perdonarás, ¿eh? Espero que no os haga ir mal. Nada, Sara, me estás haciendo un favor, estás haciendo de moderadora maravillosa. Gracias. Es la costumbre, cariño, yo creo. Ya veo. Tengo mucho que aprender, en serio. Ya ves, siempre estamos aprendiendo, todas estamos aprendiendo constantemente. Creo que el que no, o la que no quiera aprender, se pierde muchas cosas. Que es una opción, ¿eh? También, pero... Porque la juventud venís ahí con muchas herramientas que nosotras no teníamos en nuestro momento. Muchas veces estamos aprendiendo constantemente. Ya ves, cuando empezó la pandemia yo no tenía ni idea de lo que era un live y ahora hago directos como churros, pero no tenía ni idea, ni de lo que era un Zoom, ni de lo que era nada. Nos pusimos las pilas y claro, yo voy con mi libreta todavía, ¿no? Yo soy de la vieja escuela y siempre me lo apunto todo en mi libreta, hago mis listas. Como profesional me ayuda mucho incluso coordinando servicios, ¿eh? Entonces, es algo que mucha gente joven ya no hace, el tema libreta, ¿no? Hay cosas que tenéis herramientas que se usan, que son muy útiles. Yo estoy aprendiendo ahí a familiarizarme con algunas cosas, con algunas herramientas de estas maravillosas, como el Trello, por ejemplo, pero sigo fiel a mi libretilla. No sé si alguna de más por aquí les pasa, más educadoras, veía, qué bien. Te veo en los vivos de los viernes. ¡Ole, ole! ¡Qué bien! Pues muy bien, María Alejandra, me alegro mucho, espero que te sirva. ¿Ves? Fiel a mi libreta y agenda siempre. Muchas gracias.
Yo también. Ahí tenemos manos levantadas. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Puede ser? Vale, ahora ya queda un minutillo, ya veo que va llegando más gente. Entonces, ¿qué te parece, Andrea? No sé si damos paso a estas personas que quieren decir algo, porque creo que han levantado la mano. No sé si... ¿Cómo lo hacéis? Sí, creo que pueden activar el audio, si no El me audio. equivoco. Ujú. O si no, por chat, si les resulta más cómodo, sí. Eso, lo que queráis. Ujú. ¿Qué queréis decir? ¿O la habéis bajado? Ah, ya la habéis bajado, vale. No era el caso. A No lo mejor pasa. saludando. Estaban respondiendo a la pregunta de las libretas, por lo menos Ahí aquí está. varios. Claro. Sí, sí, veo, veo. ¿Ves? Libreta, agenda. No falla nunca el papel. El papel está ahí siempre. ¿Eh? A ver, una tribeña, hola, ¿cómo estamos? Qué bien. Las tribeñas son personas que están en el grupo de ayuda mutua para familias que dinamizo los jueves y las llamamos tribeñas porque le llamamos la tribu. El grupo, el nombre no es muy original, pero se lo puso todo el grupo y la comunidad de Instagram cuando empezaba. Y ahora sí que ya son y cuarto, así que si queréis, vamos empezando, ¿os parece? Adelante, sí, sí, sí. Vale, no sé si me quedo así en chiquitito, me ponéis en grande o cómo lo hacéis esto. Pues no lo sé cómo lo están viendo los demás. Si nos decís por chat un poquito si os sale Sara con su cara en grande en la pantalla, yo te veo un pequeñito, por ejemplo. Ahora me veis grande, ¿verdad? Yo no. ¿No? Yo sí, hay que dar doble clic. Vale, perfecto. No, yo lo digo para saber cómo está la situación, si estáis cómodas, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, bienvenidas personas. Las que me conocéis ya sabéis que hablo en femenino. Básicamente porque todas somos personas, ¿sí? Es algo en lo que me enfoco mucho, en el lenguaje inclusivo. Estoy todavía en la búsqueda, todavía no he llegado a una conclusión final, pero ahora me siento a gusto hablando así que así hablaré, ¿sí? Espero que no os moleste. Yo soy Sara Desire Ruiz. Para las que no me conozcáis, soy educadora social y llevo bastante tiempo trabajando con familias y con personas adolescentes. El año que viene hará 25 años ya, este año he hecho 24, me empiezo a notar ya un poco mayor, las cosas van pesando, pero bueno, hace un tiempo empecé un proyecto de sensibilización sobre la adolescencia en Instagram para acompañar a familias en este momento tan importante del ciclo vital. Y de las personas que son sus hijas, hijos, hijes, de su descendencia, que podríamos decir así más en inclusivo. Y me dedico a formar a familias, a acompañarlas, a formar profesionales, a supervisar equipos. Además, coordino un proyecto en el barrio del Raval de Barcelona con una herramienta que es la mentoría social, que no sé si la conocéis, pero es una maravilla. Para las que no la conozcáis, buscad por ahí. Y como os decía, pues hablo en femenino. Sí, es una cosa que hago desde hace tiempo. Entonces, os pido disculpa ya de antemano, disculpas por si hubiera algún fallo técnico. Tenemos solo media hora, así que la idea es que al final podáis hacer las preguntas y yo pueda tirar ahora este ratito para comentaros cosillas sobre lo que es el conflicto, lo que supone el conflicto como oportunidad educativa y de lo que es esto del establecimiento de límites. Espero aportaros algo, intentaré ser lo más breve posible. Ya sabéis que yo hago conferencias de 2 y 3 horas y formaciones largas y directos también de 1 hora en Instagram, pero algunas cosas, en algunas cosas no podré entrar en profundidad, pero sí que enumeraré algunas estrategias que os podrán servir, ¿sí? Espero, como os digo, que os llevéis muchas ideas y vamos a adentrarnos ya en el maravilloso mundo del establecimiento de límites y de la oportunidad educativa que representa el conflicto. Sí que esto es de lo que vamos a hablar. ¿Veis todas bien la presentación? Espero y deseo que sí. Lo que os voy a explicar lo explicaré, lo abordaré desde la perspectiva de lo que yo llamo acompañamiento prudente de la adolescencia, sí que es un tipo de acompañamiento basado en el acompañamiento emocional, básicamente y por encima de todas las cosas, de la etapa, ¿sí? Porque el riesgo se incrementa cuanto mayor es el malestar emocional que sienten las personas adolescentes. Y me he planteado para esta charla unos objetivos, 3, pequeñitos. El primero es entender bien qué hay en la raíz del conflicto cuando estamos trabajando con personas adolescentes, qué es lo que está alimentando el conflicto. También me gustaría compartir algunas estrategias para el acompañamiento del conflicto y por qué es tan importante que lo acompañemos.
Y para finalizar, me gustaría también compartir algunas estrategias para establecer los límites que se derivan del conflicto. Como os decía, no me va a dar tiempo a profundizar en muchas de esas estrategias, pero ahí lo dejaré para que os animéis a aprender más si queréis y os generéis, y espero poder generaros curiosidad para que así sea, ¿sí? Bueno, pues ya sabéis que el conflicto es algo muy común y muy constante cuando acompañamos la adolescencia, está muy presente en la etapa y nos centraremos en qué hay ahí, en la base del conflicto, cómo se genera, cómo llegamos, por qué las adolescentes entran en conflicto tan a menudo con ellas mismas, con el mundo, con las personas que las rodean. Y ahí, cuando vamos a buscar esa raíz, cuando estamos pensando en por qué les pasa todo esto, llegamos al momento de desarrollo cerebral en el que están, ¿sí? Las personas adolescentes tienden a menudo a reaccionar de forma agresiva o con rabia, a desafiarnos, y se toman en serio, muy en serio, muchas cosas que para nosotras no son tan serias. Y el primer objetivo, el entender la raíz del conflicto, está en el momento de desarrollo cerebral en el que están. Y por eso vamos a pasar un poco de puntillas para tener claro lo que pasa. Lo que pasa en este momento es que el sistema límbico, que es protagonista en esta etapa, que es el sistema de nuestro cerebro que rige las emociones, pues está ahí súper activo y está impulsando la conducta de forma bestial. Además tenemos una corteza prefrontal, que es la que rige las funciones ejecutivas, que está en desarrollo y entonces hay muchísima dificultad, las personas adolescentes tienen mucha dificultad para controlar sus conductas. Después hay ahí una parte que llamamos, que conoceremos y conocemos como estriado, que es donde estamos sintiendo lo que está regulando, que en este momento está regulando, la sensación de gratificación, ¿sí? Con un núcleo accumbens que está ahí en la parte ventral de este sistema. Y es muy importante esto porque la gratificación, las personas adolescentes se mueven para obtener esta gratificación y están en una búsqueda constante de sensaciones excitantes que les produzcan ese bienestar. Y después tenemos en el centro, hay una amígdala que está muy reactiva, que está controlando también la parte emocional, y es muy importante que entendamos que las personas adolescentes no pueden controlar lo que hacen cuando sienten ciertas cosas. Y ahí es donde vamos. Las personas adolescentes sienten la necesidad de hacer cosas, no pueden controlar no hacerlas. Si además las cosas que quieren hacer les generan sensación de gratificación, aún les es más difícil controlar lo que hacen y tienen muchísimas dificultades para entender cómo se sentirán ellas y las demás personas cuando vayan a hacer lo que van a hacer. ¿Sí? Las consecuencias emocionales de lo que van a hacer no las pueden anticipar todavía, ¿sí? Por eso castigos, amenazas y todas esas cosas que hacemos a veces las personas adultas no sirven. Y todo esto se traduce en que tienen que hacer un grandísimo esfuerzo para detectar algunas situaciones que implican riesgo y para contener ciertas conductas, esas conductas sobre todo que os decía que les generan gratificación. ¿Qué pasa? Pues que las personas adolescentes están respondiendo emocionalmente de forma impulsiva constantemente y buscando también constantemente esa sensación de recompensa y están desarrollando a la vez esas funciones ejecutivas de su cerebro que cuando sean adultas les va a permitir, pues, por ejemplo, tomar decisiones, mejores decisiones, pasar rápidamente de una idea a otra, por eso son tan lentas a veces cuando estamos hablando con ellas y necesitan ir a buscar la otra idea para luego explicárnosla. Controlar sus impulsos es algo que les resulta, como veis, muy difícil porque están regulando las emociones todavía. Y hay en esas funciones ejecutivas algunas muy importantes, la planificación, la capacidad para reflexionar, para el razonamiento lógico, por ejemplo, la capacidad esa de pensar cómo pensamos las adultas con cierta lógica. Todas esas cosas les cuestan bastante. Así que por eso yo siempre digo que no es personal, es cerebral. Sí que lo que les pasa a la adolescencia, las reacciones que tienen cuando las estamos acompañando como familias y profesionales, tienen una raíz que es muy biológica. Sí, es muy importante que entendamos que todo eso responde al momento de desarrollo cerebral por el que pasan, ¿sí?
Y entonces eso nos lleva ¿a qué? A que acompañar la realidad emocional va a ser crucial si queremos prevenir conflictos innecesarios, ¿sí? Que no nos aportan y que no nos hacen aprender. Y también va a ser crucial para ayudarnos a transitar por los conflictos que se producen. Como os decía, a mayor malestar emocional, mayor el riesgo y mayores las conductas de riesgo, ¿sí? Y una de las situaciones emocionales, de los estados emocionales que las empuja a tomar decisiones más arriesgadas con frecuencia, es el estrés, ¿sí? Es importante tener en cuenta que las personas adolescentes son más sensibles al estrés que las personas adultas y cualquier situación pueden interpretarla como una situación amenazante para ellas, como un ataque, ¿sí? Aunque para nosotras no lo sea y sea algo insignificante, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nos encontramos ante una amenaza? Pues que nuestro cuerpo responde activando ese mecanismo, el mecanismo del estrés, ¿sí? Por lo tanto, el estrés viene a ser una respuesta instintiva de nuestro cuerpo ante una situación que es potencialmente peligrosa y nos prepara para la acción, para enfrentarnos a ese peligro que creemos tener, a veces es un peligro físico, a veces no lo es, ¿sí? Para enfrentarnos a ese peligro de forma eficiente. La amígdala, además, que ya os he dicho que estaba especialmente reactiva, es la primera que reacciona y nos pone en guardia, ¿sí? Y en la adolescencia casi todo las pone en guardia, ¿sí? Ya os decía, está súper reactiva. Entonces, esta amígdala percibe el peligro, se pone ahí a actuar, empieza a mandar señales y nos dice, hey, adrenalina, venga, ponte en acción. Y entonces segregamos esta neurohormona que lo que hace es preparar nuestro cuerpo para actuar ante la situación de peligro. Además, a toda esta situación se suma el cortisol, que es otra hormona que también está involucrada cuando sentimos estrés, ¿sí? En la adolescencia, como mayor particularidad además, y hay que tenerlo en cuenta, los niveles de cortisol son más altos que en las personas adultas. Y el cortisol es lo que hace precisamente que las personas adolescentes sientan más intensamente esas situaciones que las preocupan. Y es una hormona además que es la responsable de esos ataques de ira, de que reaccionen con agresividad de forma recurrente o con más facilidad reaccionen con agresividad, etcétera. Y para acabar de liar aquí la historia, pues aparece la tetrahidropregnanolona, que es una hormona que nos va genial a las personas adultas porque nos permite volver a la calma después de una situación que nos ha puesto en alerta, ¿no? Que nos ha generado estrés para actuar. Esta hormona la segregamos para eso, para volver a la calma, para relajarnos, pero en la adolescencia tiene una particularidad y es precisamente todo lo contrario, que nos hace sentirnos más ansiosas. Así que las personas adolescentes están sintiéndose, cuando sienten amenaza, que es casi constantemente, cuando se sienten atacadas, que es casi constantemente por las personas adultas, la familia, etcétera, cuando sienten ese estrés psicológico, de repente se ponen en acción y atacan normalmente, y como atacan de forma impulsiva, están emocionalmente secuestradas habitualmente por el estrés y por otras emociones. ¿Y eso qué pasa? Pues que es lo que nos lleva a la mayoría de conflictos, ¿sí? Entender que la mayoría de conflictos que se producen porque su estado de desarrollo está fomentando precisamente esas reacciones impulsivas, muchas veces agresivas, muchas veces con excesiva preocupación, a la defensiva casi constantemente, pues nos ayuda a relajarnos como adultas para enfocar el conflicto de otra manera, ¿sí? Es muy importante que entendamos esto porque esto es la raíz del conflicto. La base del conflicto en la adolescencia es que las personas adolescentes suelen ponerse a la defensiva en muchísimas situaciones. Y esas situaciones, aunque nosotras no las interpretemos como algo así como para ponerse a la defensiva, pues a ellas las está preparando para entrar en acción, a defenderse casi constantemente. Y es básico que podamos ayudarlas a calmar el estrés, y ahí está una de las claves, y el malestar emocional, si queremos acompañar el conflicto. Lo primero que vamos a hacer entonces cuando aparece el conflicto es ayudarlas y concentrarnos en calmar el malestar emocional. Porque hasta que no se haya regulado el estado emocional, hasta que no consigamos reducir esa situación de estrés, de ansiedad, no vamos a poder acompañarlas, no vamos a poder trabajar nada y la situación puede ir aún a peor, ¿sí? Así que aunque los conflictos nos puedan poner como profesionales y como familias a veces mal, yo os invito a que los miréis
como lo que son unas oportunidades maravillosas para estimular el desarrollo de esas funciones cerebrales que se están desarrollando en este momento y ayudarlas a regular sus emociones. ¿Sí? El conflicto es una herramienta educativa y así os invito a verla. Entonces, ¿qué les pasa? Pues tenemos a unas personas adolescentes con unas necesidades. ¿Por qué reaccionan así? Ellas tienen esas necesidades que les generan unas emociones agradables, estas que están ahí en verdecito, ¿no? Sienten una necesidad muy intensa de hacer cosas que creen que les van a hacer sentir bien. Entonces, cuando sienten amenazada esa cosa que van a hacer, esa actividad que ellas sienten que las va a hacer sentir bien, entonces sienten la necesidad de defenderse. ¿Sí? De defenderse a ellas mismas porque se han sentido atacadas a ellas mismas o han sentido atacadas a la posibilidad de hacer esa actividad. ¿Sí? Entonces, ahí están, se ponen en acción. ¿Sí? Cuando se ponen en acción, habitualmente es porque existe la intervención o de una persona adulta ahí o de otra igual que está evitando que se pueda realizar esa actividad. Y si cuando pensábamos en que esas emociones agradables que íbamos a sentir haciendo esa actividad, estábamos proyectándonos y orientándonos hacia la necesidad, haciendo cosas para conseguir hacer eso que creíamos que nos iba a hacer sentir bien, cuando de repente vemos amenazada esta actividad, empezamos a hacer cosas orientadas a defendernos. ¿Sí? Nuestras conductas están orientadas a defender nuestra necesidad y a defender lo que queremos hacer. Y eso es lo que están haciendo las personas adolescentes. La mayoría del tiempo que discutimos con ellas o que se produce un conflicto, nos está pasando esto. ¿Sí? Entonces, importante, como profesionales, ¿qué podemos hacer ante un conflicto? Que ya sabéis que es una herramienta educativa súper potente que nos va a ayudar a estimular esas funciones que se están desarrollando y además a regular esas emociones poquito a poquito, que nos va a permitir acompañarlas para que regulen sus emociones. Como profesionales, con todo esto, si tenemos adolescentes que se están sintiendo, que son especialmente sensibles al estrés y se pueden sentir amenazadas en cualquier momento, si esa amígdala tan reactiva, esa necesidad de gratificación, ese córtex que está ahí inmaduro, ¿no? Si tenemos esto y se avecina un conflicto, como profesionales, ¿qué podemos hacer? Como familias también, pero como profesionales pues tenemos algunas herramientas extras que nos pueden funcionar que en casa, sin embargo, no funcionan. Por eso ahí creé el método del acompañamiento prudente para que familias pudieran obtener pautas sencillas para acompañarlas, porque es muy diferente ser la madre de una adolescente que una educadora, una psicóloga, una profesora en un centro educativo, etcétera. ¿Sí? Entonces, como profesionales, ¿qué podemos hacer? Primero y number one, ayudarlas a llegar a la calma, ¿sí? Ayudarlas a relajarse, porque si no las ayudamos a relajarse, si no las hacemos sentirse seguras, si no les mandamos el mensaje no te está atacando nadie, ¿sí? Si no les decimos estás en un entorno seguro, aquí no hay ningún peligro, solo vamos a hablar, ¿sí? Si no las ponemos en este contexto va a ser muy difícil que podamos hacer nada. Así que lo primero de todo, como profesional y como familia, toma un momento y respira. Y yo también lo he hecho y he bebido un poquito de agua, ¿sí? Entonces, importante, tomar un momento, respirar y trabajar para ayudarlas a conseguir la calma. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. A mí me funciona mucho el contacto como profesional. Siempre toco. Toco es un control, es un contacto controlado, ¿sí? Siempre pongo una mano en el hombro, miro, tienes que estar siempre genuinamente presente. Tu interés sobre lo que hay ahí, lo que le está pasando a esa adolescente, lo que te está contando, tiene que ser siempre genuino. Y es muy importante que trabajemos con el contacto, con la mirada, con nuestro cuerpo, nuestra postura orientada hacia ellas, la respiración. Cambiar de lugar nos ayuda mucho también a calmar la emoción. Hay muchas cosas que nos ayudan a calmar la emoción. Para cada persona funcionará una y ahí es donde tenemos que ir probando. Entraríamos aquí en profundidad en un montón de estrategias, pero como no tenemos tiempo, vamos a ir a lo básico. Calmar de la forma que se os pueda ocurrir, ya os he dicho algunas cosillas, el contacto funciona, el manifestar ese interés genuino por lo que nos cuenta, el emocionalmente verbalizar que entendemos, que validamos esa emoción, que entendemos esa emoción, que es una emoción que es natural y viene aquí para contarnos un mensaje, para decirnos qué está pasando. Todas las emociones nos permiten
adaptarnos a las situaciones que vivimos, por eso aparecen, ¿sí? Y por eso el estrés también aparece, que es la madre del cordero ahí. Entonces, como profesionales, respiramos y vamos a ayudarlas a volver a la calma. Misión, volver a la calma. Les vamos a manifestar que entendemos su necesidad, lo vamos a verbalizar, aunque no la entendamos. Si yo entiendo que necesitas hacer esto, entiendo que te gustaría salir a fumar, ¿no? Yo cuando trabajaba en justicia juvenil, pues salían a fumar 2 veces al día y salían controladamente y teníamos los cigarros contados y aquello era un drama, ¿no? Salir a fumar, imaginaos, con todo lo que os acabo de contar, imaginaos una adolescente encerrada en unas habitaciones, en un sitio cerrado, todo el día sin salir, con un montón de adolescentes que están en situaciones ya dañadas, imaginaos, ¿no? Pues esto es un drama, ¿no? Hay que manifestar que entendemos su necesidad. Entiendo que quieras fumar, es un rollo, cuando estás aquí llevas muchas horas sin fumar y tienes mono, lo que sea. Importante transmitir que entendemos su necesidad porque eso también va a ayudarlas a volver a la calma, ¿sí? Y ahí es donde después, cuando ya se han calmado y pueden entender, pueden escucharnos más que entender, porque entender nos pueden entender siempre, pero actúan movidas y secuestradas por esa emoción. Entonces, nos conviene que no actúen movidas por esa emoción. Y ahí es donde vamos a ayudarlas a estableciendo límites. Una vez se han calmado y una vez les hemos manifestado que entendemos su necesidad, y que somos conscientes, las entendemos, comprendemos que quieran hacer eso, es muy importante en la adolescencia que nos interpreten como personas que las entendemos, porque si no, no nos van a contar nada, no confían en nosotras y va a ser muy difícil que podamos poner límites, ¿sí? Porque siempre ya de manera natural se los van a saltar, no se los aplican, también por el momento de desarrollo cerebral en el que están. Entonces los límites los vamos a tener que poner y los vamos a poner de muchas formas. Ahora os daré algunas pinceladas de estrategias que podéis utilizar, pero ¿cómo pueden reaccionar ellas cuando pongamos los límites? Porque muchas veces creemos que poner límites es la solución inmediata a cualquier situación y no. Los límites son como todo, un trabajo, un arte, el arte de poner límites, si queréis, un trabajo que vamos a tener que ir haciendo de hormiguitas diariamente, como ya sabéis, ¿no? Entonces ellas, muchas ya lo podríais decir aquí, actúan ¿cómo responden a cuando ponemos límites? Pues resistiéndose, algunas de ellas, enfrentándose a nosotras, algunas de ellas poniéndonos a prueba aún más. Ah, sí, dices que no sé qué, pues a ver, hazlo, ¿no? Se te enfrentan y te retan a que lo hagas, ¿no? Has dicho que vas a hacer esto, pues hazlo, a ver si lo haces. Algunas adolescentes directamente los ignoran, pasan de tu cara y se van a hacer algo que tú le has dicho que eso no podía hacerlo, ¿no? O que es algo que se sale de la norma. Si estáis en centros residenciales, etcétera, ahí lo veréis mucho también todo esto, ¿no? Entonces, ignorarlos. A veces algunas intentan razonar con nosotras, ¿no? Intentan razonar, nos preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me dices a mí que no sé qué y al otro no sé cuánto? Hay algunas que sencillamente desaparecen, se van, ¿no? Otras que nos hacen el vacío directamente, que incluso nos miran con desdén, y las menos, en mi experiencia, y más cuando tratamos con adolescencias vulnerables, las menos los aceptan. Y cuando los aceptan, pues ahí también hay que estar con un ojillo, porque a veces los aceptan, pero no. Entonces, estas son las posibles reacciones ante los límites cuando los ponemos, que luego os daré algunas estrategias en las que no entraremos, pero que os pueden servir para ponerlos, ¿sí? Y ahora, volviendo al conflicto, es importante entender la naturaleza del conflicto, porque sea de una naturaleza o de otra, vamos a acompañarlo de una manera o de otra, ¿no? No es lo mismo tener un conflicto con la profesional en sí misma que tener un conflicto con el grupo o con alguien del grupo o con alguien de fuera de otro grupo, o tener un conflicto con ellas mismas. ¿Sí? Muchas veces las adolescentes están en conflicto con todo esto, con las profesionales, con el centro, con el mundo entero, con su familia, con las colegas, con la pareja. El conflicto, como veis, es algo muy presente en la etapa. Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí? Con la profesional recomiendo que os centréis, es una sugerencia, es algo que a mí me ha funcionado durante estos años, en la conversación. ¿Sí? Revisando lo que ha pasado, con estrategias de comunicación asertiva que os pueden funcionar, o con las estrategias que hayáis vosotras mismas desarrollado a lo largo de los años de experiencia, con la conversación mediante el lenguaje. Ya veis que el lenguaje es algo que nos va a servir siempre y educamos con el lenguaje y el lenguaje nos ayuda a aprender. Con la profesional vamos a centrarnos en la revisión de la situación conflictiva y vamos a buscar juntas una solución, ¿sí? Y vamos a llegar a unos compromisos. Nos vamos a comprometer las dos.
Y yo siempre recomiendo que además lo pongáis por escrito, ¿sí? Porque puede ayudaros ponerlo por escrito siempre o hacer dibujitos. Yo hago muchos dibujitos siempre, estoy siempre con un boli, una hoja y haciendo dibujitos. Gráficamente es como que las centra. Siempre he comprobado a lo largo de los años que se centran cuando estoy moviendo el boli encima del papel y les voy haciendo flechitas y cosas. Las ayuda mucho a ubicarse. Pongo una palabra clave y después les pido, les hago una recapitulación y les pido que me expliquen lo que ha pasado. La recapitulación ayuda mucho también cuando el conflicto es con ellas o cuando el conflicto, o sea, con las profesionales, o cuando el conflicto es con ellas mismas, que como veis es otra de las opciones. Cuando el conflicto es con ellas mismas, os recomiendo la reflexión acompañada, ¿no? Lo que siempre usamos, el diálogo reflexivo, el diálogo socrático, llamadle como queráis, pero que se basa en las preguntas, la recapitulación y en definitiva, dejar o permitir o facilitar que ellas lleguen a sus propias conclusiones, que eso sería para lo que deberíamos estar trabajando, para que ellas se conviertan en personas autónomas, para que ellas se empoderen ellas, para que ellas puedan sacar sus conclusiones y tomar sus decisiones. En una etapa tan difícil como esta, además, en la que la toma de decisiones aún está ahí, las funciones para la toma de decisiones se están desarrollando, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, cuando el conflicto es con ellas mismas, también os recomiendo que reviséis, que las ayudéis a revisar ese conflicto, qué es lo que está pasando ahí, y después también llegar a adquirir unos compromisos con ellas mismas. Pequeños compromisos. Siempre trabajamos, como ya sabéis, con pequeños objetivos y vamos sumando ahí, ¿no? Vamos cada vez a más, a medida que se van asumiendo, ¿eh? Y después están los conflictos con el grupo, que ahí es donde yo he puesto aquí esta palabra cooperación, porque me funciona y siempre me ha funcionado mucho que sea el mismo grupo el que resuelva algunas de las circunstancias, ¿sí? Y pues, os servirán muchas estrategias. Después, como os digo, os nombraré algunas, ¿eh? Pero que sea el mismo grupo el que resuelva su situación es muy interesante y es muy favorable al desarrollo de todas estas funciones y de todo esto que les está pasando y que necesitan desarrollar habilidades, etcétera, etcétera, para la vida adulta, ¿sí? Esto por un lado. La naturaleza del conflicto es importante que la analicemos. ¿Con quién es el conflicto? ¿Es conmigo? ¿Es con el grupo? ¿Es con alguien del grupo? Hay que clarificar esto, ¿eh? Eso. Y después tenemos el acompañamiento del conflicto en sí, que a mí me gusta dividirlo en tres partes, ¿no? Para mí el conflicto tiene tres momentos. Tiene ese antes, en el que yo le llamo el momento de preparación, en el que las profesionales tenemos que estar observando y anticipando el conflicto. Nos puede servir incluso verbalizar. Recordad que siempre que empezamos con esto, acabamos de aquella manera y permitir que el grupo recuerde, hable de esto que pasa en otras ocasiones, similar a lo que parece que va a pasar ahora, ¿sí? Entonces, en ese antes, nosotras tenemos que estar presentes, observando y ayudándolas a anticipar si se va a producir ese conflicto. Sí, a veces podemos, a veces no, porque el conflicto no se produce delante de nosotras donde estamos trabajando, pero a veces sí. Entonces hay que estar por ahí siempre alerta, porque en cualquier momento, como veis, se puede producir un conflicto. La fase de durante es una fase en la que tenemos sobre todo que concentrarnos en la desaceleración de la emoción, ¿sí? En la desescalada. No podemos permitir que la emoción llegue a un momento en el que se descontrole por completo y puedan aparecer episodios de agresividad, ¿sí? Así que nos vamos a centrar en calmar, sostener y contener la situación. Y en el después es donde vamos a poder elaborar la experiencia. Cuando ya se han calmado, vamos a poder comunicarnos con ellas, analizar el conflicto y prevenir y proponer propuestas de mejora para el futuro. Proponer propuestas de mejora para el prevenir conflictos futuros. Un conflicto no deja de ser un problema que tenemos que resolver. Yo siempre os recomiendo que lo resolváis en la medida de lo posible juntas. Y esta sería la pirámide que os sugiero, ¿no? En la base está el te entiendo completamente. Te entiendo, esto que te pasa, sé que es algo que sé por qué te pasa y sé que esto es así y después te puede pasar lo otro, te entiendo. Pero hay que hacer algo con esto, tenemos que resolver el conflicto, nos enfocamos en las soluciones más que en lo que ha pasado, o cómo eres, o que siempre pasa lo mismo, no, vamos a enfocarnos en resolver este conflicto aquí y ahora, vamos a centrar el tema, vamos a darle un significado, vamos a ayudarle a la persona a darle un significado, porque eso es lo que la va a ayudar a aprender, ¿sí? Y importante aquí que el objetivo
de todo este acompañamiento, utilicemos las estrategias que utilicemos, no lo perdamos de vista, es ayudarlas a entender y a regular sus emociones, ¿sí? Ayudarlas a entender qué relación existe entre lo que siento y lo que hago, para que puedan entender los famosos límites, ¿sí? Esos límites que si no los establecemos después nos pueden hacer la vida bastante complicada. ¿Sí? Tenemos que entender que detrás de lo que hacemos cuando sentimos lo que sentimos, ¿sí? Hay unas consecuencias. Después de lo que hacemos cuando sentimos lo que sentimos, hay unas consecuencias. Y esos límites, a mí me gusta decir que son amor, y ya estoy finalizando con las estrategias para poner límites, aunque no voy a profundizar en ellas. Los límites a mí me gusta decir que son amor, que son autocuidado y que son protección para nosotras y para las personas con las que nos relacionamos. Así que es muy importante que no tengamos miedo de poner límites, que nos mantengamos firmes, ¿sí? Algunas de las estrategias, como os decía, que utilizamos las profesionales para poner límites y que os pueden servir son estrategias de comunicación asertiva, que son principalmente estructuras del lenguaje, formas de decir las cosas. También utilizamos la elaboración de la experiencia, ese análisis conjunto de lo que ha sucedido para encontrar una solución para el futuro, para encontrar unos compromisos, para llegar a unos compromisos juntas, y de que juntas vamos a conseguir cambiar algo, transformar algo que ahora no está funcionando. Y la negociación de acuerdos, ¿sí? Esto ya lo sabéis, con los acuerdos lo que hacemos es reconocer el espacio compartido, reconocer que convivimos en un mismo espacio y todas formamos parte de él, todas de forma horizontal. No porque yo tenga unos roles o unas funciones determinadas, voy a ejercer ningún poder sobre ti. Tú estás aquí, yo estoy aquí y vamos a hablar tú y yo, vamos a solucionar tú y yo esta situación. ¿Sí? Os convendría aprender, o os recomiendo que aprendáis estas estructuras de la comunicación asertiva, de la comunicación no violenta y otras estrategias que os pueden ayudar. Yo utilizo mucho y he utilizado mucho los debates, las dinámicas del teatro aplicado a la intervención, porque estoy formada en ello y soy formadora también, que funcionan muchísimo, como los role-playing, los pretextos dramáticos, dinámicas del teatro de las personas oprimidas, un montón de actividades ahí. Os recomiendo también construir un proyecto cooperativo, hacer grupitos y sobre el conflicto, diseñar un proyecto, hacer del conflicto un proyecto de solución, que cada grupito aporte la solución que daría. Eso también lo he probado y funciona muy bien. El cambiar de espacio que os decía, que el grupo resuelva, que el grupo medie, la provocación, que esto no lo decimos mucho, pero provocar el conflicto es importante en muchos momentos para desencallar una situación que está en tensión y movernos hacia adelante, ¿no? Y la anticipación, como ya os he dicho. Y para no extenderme más, que ya me he pasado un minutillo, recordaros la importancia de acabar cualquier intervención sobre un conflicto con una propuesta de mejora, valorando el esfuerzo de esa persona adolescente por haberse sentado conmigo a hablar, agradeciendo que hayamos tenido ese momento conjunto de intentar solucionar y nunca esperar que, como siempre os digo, la educación es artesanal, ¿no? Nunca esperar efectos inmediatos, porque cuando acompañamos a personas no los hay, ¿sí? Hay efectos a medio o largo plazo, con algunas técnicas, en algunos casos puede haber efectos inmediatos, pero no es lo más habitual, ¿sí? Y como siempre, para acabar este ratito que hemos pasado hablando del establecimiento de límites sin profundizar mucho y de la oportunidad educativa que representa el conflicto, repitiendo siempre estas pautas y repitiendo siempre este tipo y estas estructuras del lenguaje y estas estrategias es como vamos a conseguir efectos a largo plazo. Me gusta acabar con una frase bueno, es una cita, se le atribuye a Václav Havel, pero bueno, también lo he visto atribuido a otras personas, que es: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que lo que hacemos tiene sentido independientemente de los resultados, ¿sí? Tenemos que actuar con esa convicción, siguiendo esas pautas. Y nada, hasta aquí, este es el resumen un poco de lo que hemos visto, estos 3 objetivos que me planteaba, que entendierais la raíz del conflicto, que ahí están las emociones, el estrés y el momento de desarrollo, que el conflicto supone una oportunidad
educativa importante, tratándolo, viéndolo analizándolo desde la estructura que os decía, ¿no? Desde ese antes, durante y después, también desde la naturaleza, desde cuál es su naturaleza, desde dónde parte, con quién se ha producido este conflicto, y al final os hablaba de estos límites que son un poco el resultado o lo que en lo que nos tenemos que concentrar después del conflicto. El conflicto en sí mismo ya es una oportunidad para poner límites, ¿sí? Como os decía, esto está basado en lo que os comentaba, en este acompañamiento prudente de la adolescencia. Podéis seguirme en Instagram, podéis seguirme en Telegram si queréis, también en Twitter, que ahí voy compartiendo cosas. Y además sabed que doy conferencias para familias para ayudarlas en estos momentos con pautas, y lo que os hablaba al principio, que dinamizo cada semana un grupo de ayuda mutua para familias con adolescentes, para ayudarlas a sobrellevar y a encajar todas estas cositas que van pasando en la etapa con sus situaciones particulares. Muchas gracias a todas, disculpad la velocidad, pero en media hora era poquito, aquello era un reto, más que poquito era un reto. Una media hora para mí, ya veis que tengo rollo para rato. Espero haberme hecho entender. Hola, hola, ¿estáis ahí? Hola Sara, sí, te hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias, ha sido toda una masterclass. Ha sido un privilegio escucharte y, hijo, pues eso, no puedo decirte nada más que muchísimas gracias, eres una maravilla. Gracias a vosotras por invitarme, espero que os haya sido útil sobre todo. Y espero que se hayan quedado con ganas y que investiguéis un poquito en las redes sociales de nuestras ponentes, porque hacen un trabajo maravilloso todas ellas, son unas referentes.